Fila 9 Live llega gracias al auspicio de... Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Amigos del cyberspace, gracias por estar con nosotros en este nuevo encuentro de Fila 9 Live. Estamos, mira, al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Y hay tan mal tiempo que yo lo que más hago es poner buena cara. La mejor cara que tú. Sí. Ya tengo los ser, dientes con tierra de tanta sonrisa. Icónicas van a ser tus aperturas de programa. Qué bueno verte. ¿Cómo está todo? Bueno. ¿Todo bien? Dentro de lo que cabe, ¿no? Comparado con, te digo, sí, complicado, la cosa complicada. Y el tema que nos reúne hoy, bastante complejo, porque es una vuelta a clases que en la Sierra y Amazonía está a las puertas y un proceso complicado, porque no está nada dicho. Hay posiciones en favor del restablecimiento normal, digamos, de lo que conocíamos hasta la última vacación de clases. Otros que dicen que no, que hay que ser a distancia. Otros dicen, pero bueno, ya que no vamos a ir, entonces, ¿en cuánto me va a rebajar la pensión? No, pero es que el maestro igual hay que pagarlo. Sí, y están ahí en... ¿Qué? ¿El huevo o la gallina? ¿El huevo o la gallina? Por un lado está precisamente lo que acabas de mencionar, el tema de la estructura, ¿no? Que no sabe en este instante qué rumbo tomar. Es comprensible también, digo yo, porque estamos dentro de una realidad global que está tomando iguales acciones. Es decir, para donde sople el viento es donde va orientándose. No hay escenarios concretos, lo hemos hablado más de una ocasión, pero claro, tampoco vemos unas propuestas certeras que de alguna forma den un poquito más de luces o por lo menos tranquilidad desde la perspectiva de la familia, los padres de familia que están muy pendientes de la vuelta a clase de los chicos. Varias modalidades o sistemas de educación que se están barajando en este momento sobre la mesa. Pero yo digo, por sobre todas las cosas, hay que voltear a ver a los más pequeños. ¿Qué piensan ellos de esta nueva realidad? Yo he escuchado a algunos chicos decir, bueno, si me toca volver con mascarilla, con el distanciamiento y los geles y toda esta especie de temor que a rato cae en paranoia, inclusive, no quiero volver. Prefiero no volver y mantenerme con la distancia del caso, lógicamente, y volver cuando realmente las condiciones se den. Los chicos, sin lugar a dudas, extrañan también a sus compañeros, esa interacción importantísima y que es vital en su desarrollo. La forma de jugar, en esa forma hay contacto. Tú no puedes jugar a menos que estés jugando en un PlayStation fútbol sin tener un balón. Entonces, ese contacto con la otra persona, las instituciones educativas cuentan ya con dispensadores de gel, dispensadores de mascarillas, lugares para lavarse las manos, jabones, etcétera. Todo lo que requiere este nuevo concepto de esta nueva normalidad. En fin, son muchos temas y por ello hoy la doctora Rosalía Arteaga es nuestra invitada, expresidenta de la República del Ecuador, además una docente de corazón y de académica también en el sentido formal de la palabra. Pero yo creo que eso es una vocación que se lleva en el corazón y es importante conocer sus conceptos también y su forma de ver la educación hoy por hoy en el mundo y en nuestro país. Sin duda alguna. Entonces, la pregunta para hoy, ¿estamos preparados para la vuelta a clases en la Sierra y en la Amazonía? Lo vamos a conversar ahora mismo. Continuamos con más de Fila 9 Live. Esta ocasión nos acompaña la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República del Ecuador, educadora, abogada, periodista y sobre todo una mujer extremadamente activa, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito educacional que hoy nos reúne. Gracias por atender nuestra invitación y quiero entrar en materia. ¿Estamos listos ya para volver a clases? Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Un saludo a ustedes y a quienes nos escuchan. Mire, la pregunta es compleja. Creo que nadie sabe si estamos listos porque en algunos países en donde ya se dio la orden de regreso a clases, como fue el caso de Uruguay, de Costa Rica y algunos países europeos, después tuvieron que dar pie atrás. En el caso ecuatoriano, si bien tuvimos un pico muy fuerte en abril,
que determinó el que se suspendan totalmente las clases. Sin embargo, en la Sierra Ecuatoriana, si bien ahora estamos en un periodo de vacaciones, pero estamos experimentando ese pico más fuerte. Entonces, no sabemos si vamos a estar listos en lo que tiene que ver con las disposiciones de salud. Me preocupa también el saber si los establecimientos educativos están listos, porque yo no he visto que el ministerio haya dado órdenes, por ejemplo, de que se construyan más lavamanos. Vea, es una cosa tan simple como esa, pero los niños y los jóvenes van a necesitar lavarse las manos varias veces a lo largo del día. Se van a hacer unas colas enormes. Yo he visto, conozco los establecimientos educativos públicos sobre todo, y allí encuentro que siempre hay escasez. Ahora se va a sentir más. Estamos listos para el distanciamiento ese que debe mantenerse en las aulas escolares. Se van a establecer 2 jornadas para que los niños vayan, unos en la mañana y otros en la tarde. Se va a tener a los profesores trabajando doble jornada. Es decir, hay 1.000.000 de preguntas por las que todavía no se ha dado una respuesta. Justamente el día de hoy yo recibí una comunicación de Gordon Brown, el ex primer ministro de Inglaterra, en donde se nos solicita a un grupo de expresidentes, de personas que hemos estado en cargos relevantes, que nos unamos a una petición dirigida al G20, a la que yo me he sumado, por supuesto, de manera entusiasta, en donde se está pidiendo prestar más atención al tema educativo, porque se ha prestado atención al tema de salud, se está hablando de un salvataje económico, pero el tema de educación es sumamente complejo, estableciéndose que, por ejemplo, los niños y los jóvenes tienen que volver a una rutina de trabajo. Esto no es fácil tenerlo cuando se lo hace online. Esa rutina de ese trabajo, esa socialización, me refiero a compartir con los niños y con los jóvenes, que tampoco es fácil hacerlo online. Entonces, por un lado, pesan las condiciones de salud, de que la pandemia no ha sido controlada. Yo creo que la forma probablemente de controlar va a ser cuando tengamos una vacuna. También he firmado una petición de Yunus que nos pidió a un grupo de personas para pedir que se declare a la vacuna como un bien público, es decir, que todos tengamos acceso, que no sea algo que beneficie a las farmacéuticas exclusivamente, que haya quienes paguen, sí, pero habrá que pedirle a la gente más rica del planeta que pague por las vacunas, a las grandes empresas que paguen por las vacunas, que seguramente lo van a necesitar las farmacéuticas, pero que la elaboración y el acceso sea libre para todo el mundo. Entonces, como ve, no es tan fácil de decir estamos preparados o no. Ningún país sabe qué hacer, ningún país estuvo preparado para la pandemia, pero en el caso ecuatoriano, este tema es más complejo todavía, dadas las condiciones económicas previas a la pandemia. Sin lugar a dudas, y es algo que nos preocupa mucho, sobre todo a quienes somos padres de familia y estamos muy pendientes de esa vuelta a clases de los chicos cuando estamos a menos de 30 días ya del retorno a aulas en Sierra y Amazonía. Entonces, si la pregunta tal vez no es esta, es si estamos preparados bajo la perspectiva ecuatoriana y en nuestra realidad, doctora, también en base a su experiencia, ¿sería viable en estas condiciones un retorno a clases tal como lo conocíamos anteriormente, es decir, como se inauguró el año lectivo anterior en esta ocasión? No va a ser igual, es imposible, dadas las circunstancias. Justo en la revista que publica la Fundación Fidal, que es una fundación que dirijo desde hace años, justo en la revista de ahora de julio sale publicada una encuesta a padres de familia en relación a preguntarles si quieren que sus hijos regresen presencialmente a clases. Y el porcentaje más alto dice que no, porque no quiere ponerlos en riesgo. Pero claro, también está este otro tema de este balance que tenemos que establecer, porque, por ejemplo, también me preocupa el nivel de deserción. Los chicos que ya se acostumbran a no ir a clase tanto tiempo, tantos meses, indudablemente va a ser mucho más fácil que deserten de clase. Me preocupa el tema de las niñas. Más fácilmente los papás y las mamás le sacan a las niñas de clase porque dicen, no, ella que siga ayudando a la mamá, porque además la mamá tiene que controlar a los hermanitos más pequeños que hagan tareas. Las mamás van a dejar de estar dentro del mercado laboral, muchas. Ya he visto jóvenes de mi entorno, chicas que digo, y regresa a trabajar, no dice mientras no haya clases normales, no puedo regresar al trabajo. Alguien tiene que quedarse con los chicos en la casa. Entonces, todo lo que habíamos avanzado las mujeres en temas de educación y de inserción laboral, vamos a dar unos pasos atrás. La UNESCO establece que tendremos unos 10 años de retroceso en educación, lo que es brutal.
y por eso es que a mí me alegra que ustedes estén preocupados por esta temática y que podamos hablar sobre ello. Yo creo que habría que pensar en algo paulatino, tal vez escuelas rurales, en donde no hay una gran cantidad de casos de coronavirus. Tal vez algunas unidocentes, parece mentira, pero docentes podrían ser una solución en esta época, porque no hay muchos niños, ¿no? Hay un profesor para 10, 15, 20 niños en los lugares alejados, en donde no ha habido normalmente la posibilidad de tener una escuela completa. Entonces, por allí podría empezarse. Pero yo creo también que hay que hacer otros trabajos que vayan dando una racionalidad al tema de la educación que vino para quedarse. Yo creo que la educación a distancia va a ser algo complementario, va a ser algo más permanente que lo que teníamos antes. Hablo de educación a distancia no solamente de lo online, sino también la educación por televisión y la educación por radio, que hay que tomarles en cuenta. Yo no sé por qué el gobierno, que anda hecho un lío con todos esos canales públicos, canales de televisión públicos, no se los da al Ministerio de Educación. Pues no puede ser que esos canales están pasando telenovelas mientras los chicos no tienen acceso a clase. A lo mejor en una televisión podría, entre una televisión unos, una computadora otras, poderse ir adecuando. También creo que como hay problemas serios, yo diría en 3 aspectos fundamentales para la educación online, sobre todo. Uno es la conectividad. ¿Qué pasa? Los niños he visto trepándose a las copas de los árboles en Manabí, caminando largas distancias para tratar de llegar a un lugar donde se puedan conectar. Yo creo que esta tarea deben tomarla los alcaldes. Ya dejen de andar comprando mascarillas y metiéndose en mayor problemas igual los de los consejos provinciales. Esto tiene que hacerlo el Ministerio de Salud, tienen que hacerlo las autoridades de salud en general. Pero ¿por qué los alcaldes no se ponen a negociar con las grandes compañías estas que nos pueden brindar la conectividad, para que no haya ni un solo niño, ni un solo joven en el Ecuador que se quede sin conectividad? Precisamente por Yo ahí creo va. que por ahí podemos ir apuntando. Sí, precisamente por ahí va mi siguiente inquietud, doctora. Al hablar de los sistemas o de las modalidades estas de educación en tiempos recientes y en base a esta nueva realidad que estamos viviendo, el hablar de la educación presencial como que se la tiene prácticamente en un descarte en este momento, digo, bajo el escenario actual. Sin embargo, se habla de la posibilidad de una educación semipresencial o una teleeducación, ¿verdad? Pero también se está optando o se ha planteado sobre la mesa el homeschooling, que no es más que una educación que no es igual a la teleeducación, entiendo yo, sino que es una educación en casa bajo otro tipo de tutoría u otra modalidad, algo distinta a la teleeducación. ¿Cuál sería o cuál podría ser, en base a estos 3 sistemas educativos, el que se adapte a nuestra realidad y el que pueda llegar a un feliz término, lógicamente, al final de este nuevo ciclo escolar? Todos, no vamos a casarnos con ninguno. Yo creo que es imposible. El homeschooling puede ser para cierto sector que económicamente tenga más posibilidades, tal vez. Ya, de hecho, he visto propaganda al menos por WhatsApp me llega, propaganda de establecimientos educativos de Argentina, de Estados Unidos, que están ofreciendo homeschooling. Entonces, va a ser una competencia muy fuerte para las escuelas privadas del Ecuador, que ya tienen problemas porque hay diríamos, una cartera vencida que tiene por una serie de problemas. Entonces, no se descarta el homeschooling. De hecho, lo ha considerado el Ministerio de Educación. La teleeducación es también algo que, por ejemplo, Chile lo viene haciendo de buena manera, e inclusive la radio, la educación por radio, como lo que hace IFEYAL para educación de adultos, y que ya tienen inclusive los pensos desarrollados y todo esto, y que ha dado buenos resultados. Entonces, hay que buscar todas estas alternativas. Otro tema que también es importante es cómo capacitar a los maestros, porque no es igual dar clase por internet o a distancia, Claro. o dar clase presencial. Primero, usted no les puede tener a los chicos clavados 8 horas frente a un equipo, no lo puede hacer y no es adecuado. Esto es terrible para los chicos. Y en este sentido, entonces, es tan importante el pensar cómo capacitamos a los maestros. Las clases tienen que ser más cortas, tienen que ser súper atractivas para que los chicos se enganchen. Por supuesto, se va a necesitar la colaboración de padres y madres. Y viene el otro problema que había mencionado, pero van a tener que estar más inmersos en la educación de sus hijos. Tal vez los abuelos sean una solución. También eso hay que mirarlo intergeneracional y cómo a lo mejor los abuelos no son tan aptos para conectar el equipo, el niño sí lo es, pero en cambio sí puede ayudar a guiar al niño en lo que son tareas, en lo que es este homeschooling que se había manifestado. El Ministerio de Educación tiene que trabajar duramente, muy fuertemente en capacitar a los maestros. Yo les tengo una buena noticia porque hace poco conseguí
que una plataforma de una empresa británica cuyo dueño es amigo mío, ha decidido dar la posibilidad de capacitar a 20,000 maestros del Ecuador gratuitamente. No es una ONG la que va a hacer esto, es una empresa que por supuesto tiene ánimo de lucro, pero yo le propuse, ¿por qué no hacemos algo diferente para el Ecuador? Vamos a intentar hacer algo gratuito. Ya se firmó el convenio con el Ministerio de Educación y entiendo que esta semana está empezando a capacitarse a los 20,000 maestros en el uso de plataformas educativas y también el acceso a un repositorio en donde tengan ejemplos, donde tengan una serie de cosas de cómo ir trabajando el tema de la educación online. Esa es una buena noticia. Me parece, doctor, una excelente noticia, la verdad, en favor de irnos capacitando y reorientando y redireccionando hacia esta nueva realidad. Ahora, nosotros veníamos ya arrastrando un tema que se ha conversado mucho tiempo. Tengo que irme a la pausa, pero la voy a dejar con esta pregunta para que tome su agua tranquila. La reforma de la malla curricular, es decir, todo el pensum educativo se lo ha venido discutiendo desde hace muchos años, que hay que cambiarlo, que hay que modernizarlo, que hay que ajustar materias, en fin. Vamos a conversar de eso a la pausa, porque si eso se hablaba antes, ¿qué es lo que ocurre hoy cuando tenemos que cambiar nuestro modo de aprender? Ya regresamos con la doctora Rosalía Arteaga conversando aquí en Fila 9 Live. Esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez. Ustedes también han de querer volver a ver a sus padres. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Continuamos con la doctora Rosalía Arteaga conversando en Fila 9 Live. Habíamos dejado esta pregunta con puntos suspensivos. La malla curricular ya se venía hablando que necesitaba un cambio drástico. El tema de las materias, que se debe estudiar, que no, que hay que ajustar, que hay que modernizar, que hay que adaptar. Y hoy a esto le sumamos un tema tecnológico, un tema de una reinserción a aprender de manera distinta. Donde, como usted decía, doctora, muy bien, desde los educadores tienen que aprender a enseñar de manera diferente, pero el contenido y el continente tienen que cambiar. Y todo eso a 30 días de iniciar las clases es un reto cuesta arriba. Más todavía si como en el Ecuador se ideologizó la educación durante los años de la Revolución Ciudadana, porque nos metieron contenidos que tenían que ver con la ideología, con ejemplos, con paradigmas totalmente diferentes a lo que se quiere con la educación ecuatoriana. Así es que es tan importante lo que usted menciona. Yo siempre he sido enemiga de cargar, la carga de materias para los estudiantes, porque viene una moda y dice, vamos a meter ecología, 1 hora más. Vamos a meter valores, vamos a meter esto, vamos a meter lo otro. Entonces, finalmente los estudiantes tienen 1 horita de cada cosa, salen sin aprender mucho. Cuando iban a clase, pues con unas mochilas súper pesadas, que yo decía, la profesión del futuro es la de cirujano, ortopedista, qué sé yo, por los de formación. Ni me acuerdo que yo... Verá que yo llevaba el álgebra de Baldor, la aritmética de Baldor y la máquina, porque yo sí recibí mecanografía. Entonces yo llevaba mi máquina de mecanografía. Entonces, sí, eso era un reto. Yo tenía una Hermes Baby antigua de mi papá, una máquina que teníamos que cargar, pero bueno, eso nos ayuda a que ahora con la computadora podemos manejar los 10 dedos, ¿no? Porque nos acostumbramos a eso. Pero entonces, ¿qué hacer frente a esta malla curricular? Primero hay que poner unos ejes transversales fundamentales, porque si bien el mundo ha cambiado, lo que no han cambiado son los valores. Y hay que volver a esos antiguos, viejos valores del respeto, de la solidaridad, de la honestidad, que tanta falta nos hacen. Pero allí tienen que ser capacitados todos los profesores, porque no es cuestión de que usted cree 1 hora a la semana de ética y después les dé puros malos ejemplos. No, pues tiene que ser el profesor de matemáticas, cuando le enseña a usted la resta o sustracción, tiene que enseñarle un valor, porque yo puedo enseñar y decir, Juanita tiene 5 manzanas, Pepito le roba 3, ¿cuánto queda? La respuesta es 2. Le enseñó
una operación matemática, pero le enseño un antivalor. Pero si Juanita tiene 5 manzanas y le regala a Pepito 3, usted se queda con la misma respuesta, 2, pero le enseñó un valor, el valor de la solidaridad. Ese ejemplo le estoy poniendo en matemáticas, pero puede haber en todas las áreas. Usted puede enseñar ética, puede enseñar respeto a la naturaleza en cualquier asignatura. Entonces, allí creo que hay que hacer una reestructura mental de mucha gente en el sentido de cómo usted va a plantear estos pensos, cómo va a plantear estos temas. Igual cuando hablamos de la expresión oral y escrita, por supuesto que habrá algún profesor que le enseñe lengua, que le enseñe literatura, pero todos los profesores tienen que hablar y escribir correctamente, pues, ¿no? Entonces, usted no va a tener que el profesor de matemáticas diga, no, esto no es conmigo, que les enseñe el profesor de lengua. No, un profesor tiene que ser completo, tiene que estudiar permanentemente. Eso es lo que a veces no se entiende. Un profesor tiene que prepararse permanentemente. A mí me ha tocado a mis años volver a la universidad ahora. Me matriculé en un curso para ser profesora online. ¿Por qué? Porque tengo una escuela de liderazgo y tenemos que manejar plataformas, tenemos que manejar una serie de conceptos y esto me obligó a volver con mi equipo de trabajo a las aulas virtuales también de la UNIR para aprender a ser tutores y profesores virtuales. Y también metimos a un grupo de jóvenes exalumnos nuestros para que aprendan cómo ser tutores, porque creamos la figura de tutores. Habrá que pensar también en eso, que todos los estudiantes de pedagogía hagan su apostolado, así como hacen los estudiantes de medicina que se van a la medicina rural, los de pedagogía tienen, y los de filosofía y los de otras carreras tienen que hacer. Entonces a lo mejor no van de profesor de aula, pero van de tutores, y entonces usted ya no tiene solo al profesor agotado, porque es verdad, para preparar una clase online usted necesita 4 horas. No es igual que preparar una clase presencial, pero si usted tiene 1 o 2 tutores que sean estos alumnos de las universidades, tenemos que aprender a pensar más en conjunto como país. Y entonces estas ideas pueden enriquecer muchísimo y facilitar la tarea de los profesores, darle un componente de oxígeno, diríamos así, a la educación ecuatoriana y volver además a esos estudiantes que están preparándose mucho más preparados, porque ya lo están haciendo en la práctica también, están haciendo sus prácticas, porque hemos visto que pueden ser profesores también, un chico que es biólogo, otro que es sociólogo, etcétera, pero esto le va a enriquecer y va a aprender, y yo he notado que hay tan buena voluntad entre los jóvenes. Nosotros tenemos ahora, nuestra escuela es chiquita, pero tenemos 10 tutores, y no les exigimos que asistan a todas las clases, pero allí están, porque quieren también seguir aprendiendo. Ahora, doctora, en base justo a lo que usted acaba de comentarnos, el reto mayor no es tan solo el tema tecnológico y subirse en este movimiento tecnológico, en este cambio digital, ¿verdad? Que se lo está viviendo ahora de una forma mucho más acelerada, tal vez, que lo que se vino viviendo particularmente en Ecuador, digo yo, durante algún tiempo. En este momento el salto es gigantesco. ¿Cómo, digo, en el recurso pedagógico, en los docentes, cambiar ese chip importante en este instante y prácticamente de un día a otro? Es una tarea realmente cuesta arriba. ¿Cómo salvar esta situación entonces? No es fácil, no se lo puede hacer de un día para el otro, pero hay que hacerlo digamos, ayer debimos empezar, ¿no? Con toda esta serie de cambios. Y a mí me parece que se está perdiendo mucho tiempo, que deberíamos haber empezado ya con una serie de iniciativas que tienen que ver desde captar los canales públicos, que no sirven para nada en este momento, para que sean televisión educativa, aprender la experiencia de IRFEIAL, capacitar a los maestros en plataformas educativas y también en estos temas conceptuales que tienen que ver con el currículum, buscar la ayuda de las universidades. Muchos de los jóvenes que están estudiando en las universidades a veces no saben qué hacerse, porque tampoco sus horas de clase pedagógicamente en las universidades son las mismas que tenían. Es decir, si un estudiante tenía 6, 8 horas diarias de clase en las aulas universitarias, ahora está teniendo 4. Bueno, que hagan estas tutorías, que vayan a colaborar en la área en la que se sientan mejor. Los estudiantes de Derecho irán a apoyar temas que tienen que ver con la formación para el trabajo, con los temas legales, etcétera. Los de Biología aportarán en Biología, los de Química igual. Entonces, vamos a tener una mano de obra fantástica que debería establecerse sin pago, porque el Estado no va a tener dinero para pagar a todos estos tutores, pero como un requisito para graduación en su carrera. Entonces, yo creo que se pueden ir tomando una serie de ideas. También hay que golpear las puertas internacionales, porque yo creo que
así como digo, estamos haciendo estas peticiones y aspiro a que sean muchos los países que también quieran invertir en educación, golpear las puertas de todas estas grandes empresas tecnológicas para quienes el hecho de tener alumnos más preparados va a hacer que van a tener más usuarios. Entonces es hasta rentable esto, ¿no? Doctora, sin duda ahí podemos ir apuntando. es un reto en un país como el nuestro, donde el Internet no tiene la penetración que se quisiera y aunque lo tuviera, no hay la cantidad de dispositivos móviles al alcance de toda la gente para que pueda acceder a la educación. La radio, la televisión son medios de llegada muy fácil, pero el trasladar toda la data educativa hacia esas plataformas, el educar a los educadores para que estén de manera adecuada pudiendo ejercer a través de esas plataformas, nos va a tomar un tiempo y yo creo que esta generación va a sufrir un proceso de este cambio muy radical y muy fuerte. En acciones prácticas, ¿qué otras actividades se puede hacer o de qué manera se puede hacer que este proceso de engranaje sea lo más eficiente posible en favor de quienes tienen que recibir la educación en este nuevo año? Bueno, primero no tenemos que inventar lo que ya está inventado, ¿no es cierto? Si ya tenemos quienes hacen bien educación radiofónica, pues hay que pedirles ayuda a ellos. Si es que ya tenemos bien quienes hacen bien televisión educativa en el Ecuador, hay experiencias muy buenas. El municipio de Guayaquil ha venido haciendo, me parece que 20 años televisión educativa. Bueno, hay que aprovechar esas experiencias. Yo creo que nadie va a negarse a compartir los conocimientos en estos momentos. Y me parece que hay que usarlo blended, es decir, no solamente un componente, sino varios componentes. De esta forma podemos irnos aproximando. Mire, nosotros también estamos apoyando un proyecto en la provincia de Manabí, lo empezamos antes de la pandemia, un proyecto para capacitar a directores de escuela, porque los datos estadísticos nos dicen que un buen profesor, que un buen director de escuela, o de unidad educativa, como le llaman ahora, impacta en el 25% del suceso, del éxito de su alumno. Imagínese usted, 25%, eso está altísimo, probado a nivel mundial. Entonces, porque un buen profesor dinamiza, un buen director dinamiza a los profesores, un buen director consigue hasta los ladrillos para montarse el baño extra, porque es así, lo hemos visto. Entonces, qué importante es capacitar a esos directivos. Yo diría también que hay que trabajar de varias maneras. Yo decía, a los municipios déjenles la tarea de conseguir conectividad. La empresa privada, en muchos casos estamos viendo que las empresas privadas, los bancos, etcétera, ya no todo el mundo está trabajando físicamente. Allí tiene que haber un montón de computadoras extras que no se están usando. Esas computadoras deberían facilitarse o están buscando las mejores tecnologías porque ahora buena parte del trabajo es el teletrabajo. Entonces, por allí podrían salir las computadoras, las laptops, etcétera, que pueden servir a estos niños y jóvenes que no tienen acceso. El ministerio que se encargue de capacitar a los maestros. Entonces, vamos armando una especie de rompecabezas. Los consejos provinciales, vea usted, que tienen por ley, por el COTAD, la obligación de fomentar el trabajo, el emprendimiento, mejorar la productividad. ¿Y qué están haciendo los prefectos ahí? Metiéndose en unos líos de los kits que además después les pueden poner hasta en la cárcel. ¿Por qué no se reúnen los prefectos y dicen, bueno, ¿cómo reactivamos el aparato productivo del Ecuador? Yo justo esta semana estoy sacando un artículo que se llama Economía de Cercanía. Yo no sé si me lo estoy inventando o no, pero creo que uno tiene que empezar a trabajar así como se habla de economía circular, economía naranja, economía amarilla y no sé qué. ¿Por qué no hablamos de economía de cercanías para consumir lo que producen los vecinos? Yo vivo en un barrio de Quito y es impresionante porque tenemos un chat, la cantidad de ofertas que llegan, unos hacen mermeladas, otros le dan comprando en el supermercado, otros venden papas, otros están con duraznos. Tenemos que empezar, y esto pueden organizarlo los consejos provinciales, de allí va a salir una mayor tranquilidad para que a lo mejor las mamás desde la casa estén trabajando, los papás también estén trabajando, generando recursos y preocupándose porque los chicos hagan sus tareas. Puede parecer simplista lo que digo, pero a veces el sentido común nos ayuda mejor que las metodologías más sofisticadas. Doctora, tenemos que terminar, pero lo que usted ha dicho, yo me quiero quedar con esa idea. El sentido común organizado nos va a ayudar a poder progresar de manera extremadamente eficiente y sin meternos en léxicos o en conceptos extremadamente rebuscados y complicados. Le quiero agradecer un montón su tiempo de haber estado con nosotros y de compartir. Hoy que estamos a puertas de este regreso a clases en la región Sierra y Amazónica ecuatoriana, con este gran reto que representa no solamente para el gobierno, para el ama de casa, para el estudiante, para el padre, para la familia, para los hermanos, para todo el conglomerado, toda la sociedad yo comparto ese criterio, tiene que ponerle el hombro y sumar
desde su lado, desde su experticia, desde su conocimiento, para integrarnos todos y salir adelante. Doctora, muchas gracias por sus criterios, sus conceptos y por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen un buen día, una buena semana y cuídense. Tenemos que cuidarnos todos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Muy gentil. Aún no hemos vuelto a la normalidad. No se confíen. Si van a salir, lleven siempre su mascarilla y úsenla bien. Yo soy parte de la población vulnerable y aún no me quiero despedir de mi familia. No te confíes. La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Bueno, me ha gustado muchísimo poder conversar hoy con la doctora Rosalía Arteaga. Nos da luces, nos describe también escenarios, la realidad que tenemos en este momento y claro, a su criterio lo que habíamos escuchado, a regresar a lo que teníamos o a similares escenarios como el presentado en el año lectivo anterior, pues es inviable en este momento, dadas las condiciones, dada la situación también. Ahí vienen las alternativas, lo que se está barajando en este momento, pero también apuntar a que hay un trabajo que está pendiente y es importante resolverlo y con la diligencia del caso. Tú lo planteaste claramente. Hay tres cosas sobre la mesa, que es el tema de la educación como la conocemos, la educación a distancia y el homeschooling, que no es lo mismo y es importante. Yo quiero hacer una puntualización ahí. Conozco un poco de cerca el tema del homeschooling. Requiere de, al menos en países como Estados Unidos, requiere de la certificación del padre o madre de familia, el tutor del hogar, que se hace responsable de que su hijo alcance a cumplir unas metas académicas. Entonces es un tema de corresponsabilidad y de un código de ética y de valores y de cumplimientos y de compromiso. Entonces no es solamente que yo le dé un libro al niño en la casa, toma, léetelo, no, requiere de una educación formal en la casa, en un uno a uno que lo hace este representante frente a la ley con su educando, en este caso, con el niño o con el joven. Entonces, pero eso requiere justamente de lo que mencionábamos. Tienes que capacitarte para poder hacer eso. Uh-huh. De acuerdo. Entonces, capacitarte, si quieres hacer homeschooling, tienes que capacitarte. Si quieres hacer el tema de por los medios de comunicación tradicionales, capacitarte. Si lo vas a hacer por esta vía digital, capacitarte, porque no es lo mismo lo que hablábamos, echarte un chorizo de 8 horas de clase, nadie te va a poner atención. Sí, bueno, ni estando en clase a veces. Exactamente. Bueno, es que es un absurdo, la verdad, pensar. Si uno, cuando tiene interacción, y te pasará a ti, me pasa a mí, cuando tenemos las reuniones de trabajo que duren 30 o 1 hora, pues realmente es complicado. Es muy complicado. Prestar atención es agotador. No se diga sesiones extensas de trabajo de 8 horas o, vamos un poquito más allá, incluso tutorías en las cuales los chicos están resolviendo sus temas durante todo el día pegados a un computador. La preparación, el tema pedagógico con el uso de herramientas digitales, con el uso de tecnologías, pues también es importante. Ahora, el punto es que el tiempo no está corriendo a nuestro favor, a menos de 30 días, y eso tiene que estar resuelto para el nuevo año lectivo. Yo lo veo demasiado cuesta arriba, por no decir lo imposible. Lo que Rosalía mencionaba, y es una de las ideas que me quedó fuerte, hemos retrocedido ya 10 años en materia educativa, a hoy. A hoy, de acuerdo a lo que ella misma ha manifestado, hemos retrocedido 10 años en materia educativa y aún no empezamos este año lectivo. Hay que tomarlo con responsabilidad y también me quiero quedar con esa idea de la sumatoria, de ese rompecabezas que tenemos que formarlo todos. Ese blend, que me recuerda un blend argentino, pero eso es materia de otro programa. Eso es materia de otro programa. Okay. Esa reunión donde cada uno pone de su parte, sin egoísmos, le echamos el hombro y salimos adelante, aprendiendo de los que saben. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, nos vamos, no sin antes agradecerles a todos por siempre sumarse a Fila 9 Live, esta propuesta que va creciendo
Nativos Digitales. Y ahí nos encuentran en nuestra fanpage en Facebook. Estamos también en Twitter, en Instagram. Y alojamos todos los contenidos de Fila 9 Live en nuestro canal de YouTube, donde es el repositorio. Mira, el repositorio para que puedan acceder y revisar la programación por si se perdieron algún tema o quieren revisarlo una vez más. Ahí estamos, Fila 9 Live. Nuestro agradecimiento también a con quienes compartimos también este espacio a través del medio digital, como son nuestros buenos amigos de Diario La Hora, donde también encuentran este contenido de manera digital semana a semana. Y en el centro del país a la retransmisión de 92.5 FM Extrema. Un abrazo grande para todos, los esperamos cada martes a las 20 horas en Fila 9 Live. Fila 9 Live llegó gracias al auspicio de... Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com.